te muevas. No te muevas. En breve estaremos escuchando la predicación de hoy en tu emisora, La Voz de la Verdad. La Voz de la Verdad. Amados hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Me dispongo pues, hermanos, a orar en este momento. El tema que tenemos ahora es la iglesia. Voy a permitirme hablar de esta forma especial de lo que realmente es la iglesia y lo que nuestro Señor Jesucristo se propuso en su santa voluntad a hacer. Este misterio glorioso el Señor trajo a todos los hombres. Oremos pues, amados hermanos. Hago un llamado a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Unámonos todos, hermanos, en este comité de intercesión mundial, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, Señor Jesús, exaltando aún a tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Señor, invocamos tu nombre en favor de toda la raza humana, en favor de todos nuestros amados hermanos que nos escuchan a la distancia y que están copiando esta palabra y recibiéndola en lo más profundo de sus corazones, para que esta palabra llegue con el impulso necesario del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Muy bien, amados hermanos, en todos los lugares, allá en México, en los Estados Unidos, en el Canadá, en Centroamérica, también en Sudamérica, en Europa, en Asia, Oceanía, en todos los lugares, donde quiera que hay un pueblo, y también nuestros amigos que están allí escuchando este precioso mensaje de vida eterna. Muy bien, el título de este mensaje es La Iglesia. Voy a leer la palabra del Señor de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Gloria al Señor. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, hermano, 12, 13 y el 27. Hermano, la iglesia es una entidad, es un organismo creado por Dios. Ya sabemos que cuando Dios pone su mano y hace algo, hermanos, es en toda bendición, en toda gloria y en toda majestad. La iglesia, amados hermanos, no es un teatro. Voy a hablar de aquellas cosas que no es la iglesia. Oiga bien, la iglesia no es un teatro. La iglesia no es un hospital. La iglesia no vende pasajes al cielo. La iglesia no es un club social. Esas cosas no son realmente la iglesia del Dios vivo. Nosotros podemos decir que cada que hay un culto donde se adora al Señor, no es un espectáculo que un individuo
o está allí en el púlpito, en la plataforma para entretenerse o entretener a una persona, un domingo, un jueves o cualquier otro día. Aunque ese acto litúrgico, hermanos, crea con cierta expectación un ritual, una música, unos cantos, una predicación pública que incluso puede atraer a la gente. La ceremonia que representa el momento no constituye en sí la iglesia. Podemos decir que algunos cultos se transmitan por televisión o el pastor se maquille o se le maquille. La iglesia de Jesucristo no es un teatro, no es un cine, ni un plato de televisión o al gusto de algunas personas, nada de eso, o una sala de fiestas. La iglesia realmente es un lugar especial que mi Dios ha destinado para que su pueblo le adore, le alabe y le glorifique, le exalte y le rinda tributo. El término iglesia significa textualmente llamamiento. El término eclesia o eclesía, llamamiento o un grupo llamado aparte o convocar. Esto se empleó antiguamente para movilizar el ejército. En el siglo V antes de Jesucristo se usaba en términos políticos para referirse a la asamblea plenaria de los ciudadanos en la plenitud de sus derechos, con plenos derechos. Ellos se reunían para elegir a sus representantes y aprobar las leyes. Pero más tarde, digamos así, en el siglo III antes de Cristo, cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, en la llamada versión de los 70, se denominó eclesía a la reunión litúrgica del pueblo de Israel. De manera que el concepto de iglesia como pueblo de Dios ya existía en el Antiguo Testamento, muchos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que los cristianos, en continuidad con el pueblo del Señor, no emplearon la palabra sinagoga o gahal debido a sus connotaciones judías, ya que significa textualmente asamblea local o casa del judaísmo. La iglesia del Señor o la iglesia cristiana tiene sus características, hermanos. Es una comunidad de personas dispuestas a vivir en el pueblo de Dios, congregados por el Señor Jesucristo y santificados por su muerte en la cruz del Calvario. Si quisiéramos ser nosotros estrictos, rigurosos, podríamos decir que Jesús no fundó la iglesia, ya que ésta existía como pueblo de Dios, pero sí puso el fundamento del nuevo pueblo de Dios al restaurar la comunidad del verdadero Israel. Por tanto, el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pues la palabra del Señor dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. De manera que la iglesia, o la palabra iglesia, como dije antes, en el Nuevo Testamento
significa en palabra griega eclesía, que quiere decir congregación, fieles. Oiga bien, y ese término se aplica a todos los creyentes de una ciudad, a una congregación o a todo el cuerpo de creyentes en la tierra. Esas tres connotaciones vamos a tenerlas muy en cuenta. Repito, todos los creyentes de una ciudad, una congregación, todo un cuerpo de creyentes en la tierra. Por lo tanto, es importante comprender el significado de estas palabras. La iglesia, o sea, el cuerpo de creyentes verdaderamente renacidos por el Señor. Esa cristiandad que profesan el cristianismo. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Digo de esta manera, hermanos y amigos, que la iglesia militante es la iglesia en la tierra y la iglesia triunfante es la iglesia en los cielos. Vamos a hablar las palabras que describen a los miembros. Primero, hermanos, la iglesia es una unión espiritual, una camaradería en la que todas las divisiones que separan a los hombres están abolidas, como más tarde voy a hablar de ello. Segundo, creyentes, o sea, la doctrina característica de los creyentes es la fe en el Señor Jesucristo. Santos, como tercer punto, las personas apartadas del mundo y entregadas a Dios. Cuarto, los elegidos o escogidos. En otras palabras, los escogidos por Dios. Discípulos, alumnos o seguidores enseñados por Jesús. Cristianos, o sea, semejantes a Cristo. El centro de la religión es Cristo. Séptimo, de este camino. En Hechos 9:2, un modo especial de vivir. Hay solamente una iglesia. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 5, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. En 1 Corintios 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esta preciosa comunidad el Señor puso en este globo terráqueo, en este mundo. Él dio a luz la iglesia en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que el proceso de nacimiento es sangre y agua. Cuando aquel soldado con la lanza de la traición atravesó el costado de nuestro Señor Jesús, manó de su costado agua y sangre, lo que significa que allí nació realmente de su cuerpo, de él nació esta preciosa iglesia y se consolidó de una manera, o sea, entró al mundo. Lo decimos en el libro de Hechos
de los Apóstoles, en el capítulo 2, voy a permitirme, hermanos, leerlo de una manera magistral. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el nombre de Jesús. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repito, estaban todos unánimes juntos, es decir, unidos allí en cuerpo, en mente, en espíritu, con un mismo sentir, gloria al Señor. Es decir, que estaban de acuerdo, de mutuo consentimiento, manteniendo la unidad de grupo, ser todos una sola mente. Aleluya. Un solo compartir, un solo propósito, gloria a Dios. Ellos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. En cada uno de los casos en que se usa, ellos estaban allí en armonía, lo cual conduce en una acción preciosa. Y dice la palabra del Señor claramente que ellos ahí orando al Señor habían 120, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, o sea, aterrados, asombrados y a la vez maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Mire, el Señor los sorprendió con un estruendo, una explosión grandiosa, de manera que la gente se volcó a aquella casa donde fue la explosión, y había una algarabía, había un ruido, y cada uno hablaba en lenguas diferentes según el Espíritu daba que hablasen. No es como yo quiera hablar, sino como el Espíritu Santo de que se hable. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar? Dice en Hechos 2:8. ¿Cómo pues nosotros oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como creyentes, o sea, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Aleluya. Las maravillas de Dios. Dios tomando la lengua de todos ellos y de cada uno de ellos, hablando las maravillas del alto y sublime Dios, como siempre sucede
en nuestros lugares de predicación, cuando nos reunimos a adorar, a glorificar y a magnificar el dulce y santo nombre del Señor Jesucristo. De manera que la iglesia es una en cuanto al lugar, el área o la distancia. La iglesia es una en cuanto a la raza, a la nacionalidad se refiera. En el mundo hay muchas razas y nacionalidades, pero esto, hermano, no afecta a la iglesia. Cuando uno es bautizado en el cuerpo del Señor Jesucristo, Él llega, o ese cristiano, esa persona llega a ser miembro de la única iglesia, sea judío, sea gentil. La iglesia es una en cuanto al tiempo se refiere. Digamos que los miembros de la iglesia que viven hoy son uno o somos uno. Bendito el nombre de Jesús. Esta preciosa iglesia es el cuerpo del Señor. En Efesios capítulo 1, del 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por esa razón, amados hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos un cuerpo glorioso, un cuerpo con autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo. No podemos creer que somos cualquiera cosa o somos cualquier núcleo humano que no tiene sentido, que no tiene autoridad. Hermanos, nosotros somos un selecto cuerpo de hombres y mujeres apartados por el Señor Jesús para un servicio santo y glorioso. Hemos leído la palabra del Señor cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Escuche esta verdad, escuche estas palabras tan preciosas. Cuando dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos un pueblo, hermanos, sacados de un mundo de maldad, de un mundo de pecado. Ahora el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que nosotros tenemos una misión tan grande por causa de ser linaje escogido, por causa de ser real sacerdocio, por ser una nación santa, un pueblo selecto, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una misión grandiosa, tenemos una misión gloriosa, la cual ningún presidente de este mundo, ningún científico, ningún hombre de ciencia tiene, sino solamente nosotros, este pueblo de gloria. Bendito sea su nombre. Somos un organismo viviente, un organismo especial. Hermanos, la iglesia es la esposa del Cordero.
todos los creyentes somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo humano es un organismo, como lo dije antes, pero es un organismo exquisito, de manera que nadie ha podido duplicar este organismo. Es un organismo complejo, es un sistema que trabajan juntos en comprensiva totalidad. Así que cuando nosotros nos afectamos o alguien es dañado, se afecta una parte de todas las demás partes. Cada parte de nosotros depende la una de la otra. Y óigame bien esto, cada uno trabaja, cada miembro contribuye para el bienestar de todo ese precioso y complejo organismo, que es un completo sistema bien coordinado. Y mire, amigo que me escucha, hermano amado, músculos, huesos, sangre, cerebro, hormonas, etcétera, etcétera, todo para uno y uno para todos. Pero el enemigo de nuestras almas trata de discoordinar, de sacar fuera, de sacar el sistema, es decir, de restar, de acabar, de menoscabar. Pero el Señor suma y multiplica, aleluya. Así es también en el cuerpo del Señor Jesús. Nosotros debemos funcionar sincronizadamente, es decir, como los piñones de un carro, con sus respectivos dientes y tamaños, con su número de dientes en los piñones, que bien sincronizados con los demás dan fuerza equitativamente al resto del motor. Si algún piñón falla o los dientes se quiebran, se para la máquina. Como un cuerpo cuando una pierna es cercenada del cuerpo o un brazo es cortado. Eso causa un impedimento para todo el cuerpo. Así que no hay un creyente, no hay un hermano en el cuerpo que no necesitemos. Nos necesitamos unos a otros, hermanos amados. Yo necesito de usted desesperadamente. Necesito de todos mis hermanos. Si un hermano se aparta, si un hermano se va, es doloroso. Y debemos, hermanos, llorar, angustiarnos por ese hermano que se aparta. Ahora, si el hermano muere, si el hermano duerme en el Señor Jesucristo, pues bueno, estaremos tristes de verdad. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hermano nos lleva a la delantera, pero un día nos veremos. Como ayer enterramos a un hermano de nuestra iglesia, un hombre valeroso, un líder del cuerpo. Y estábamos muy tristes en el Camposanto, allá en el cementerio. Pero el hermano partió con Jesucristo. Y un día nos veremos. En el momento de la resurrección nos veremos cara a cara, porque seremos iguales a Él, al Señor Jesús. Hermano, la palabra cuerpo en griego, soma, se relaciona con sozo, que quiere decir o significa sanar, restaurar, preservar. Esto indica cómo nuestras vidas están internamente unidas dentro del cuerpo de nuestro Dios, es decir, dentro de la iglesia, y cómo nuestro bienestar depende del bienestar de los otros. Quiero ahora, hermanos,
leer la bendita y santa palabra del Señor en el libro de Santiago 5:13 al 16. Carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, el versículo 13 y el 16, que a la letra dice: gloria al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. El 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero mire qué gran secreto encierra, qué gran bendición. Dice: orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede, óigase bien, puede mucho. Gloria al Señor. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Qué gran bondad. No hay pueblo como nosotros. Vive Jesucristo, en cuya presencia estoy. Que si alguno se aparta de este precioso cuerpo, lo hace por ignorancia o lo hace por rebelión. Pero hermanos, permite el Señor en este momento que usted me está escuchando, que sepa valorar, que sepa conocer lo que ahora estamos hablando. En el libro de Romanos 14:7, oiga, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Estamos unidos, amados hermanos. Somos uno en Jesucristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y el versículo 26, la palabra del Señor dice: y de una sangre, oiga, de una sola sangre, de una sangre, o de un linaje, dicho de otra manera, de los hombres, vuelvo a leer: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, oiga, de una sangre, bendito sea el nombre de Jesús. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice la palabra de mi Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¡Qué bendición! ¡Qué grandeza! Hermanos, qué amor, qué sabiduría, qué despliegue
de inteligencia espiritual en estas palabras tan poderosas que el Señor nos habla aquí y nos ordena, hermanos, en nuestra conciencia y en nuestra manera de ser, para que ninguno de nosotros tengamos tropiezo. No, Señor, ninguno de nosotros tengamos tropiezo. En esto conocerán todos, o sea, que el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo si tenemos amor los unos para con los otros. Y esto es lo que hace que el mundo se confunda y no puedan entender el amor del Señor. Amaos los unos a los otros. Ahora en Mateo 18:18, repito, Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire usted tremenda autoridad delegada de parte de Dios a un pueblo santo, a un pueblo selecto, a un pueblo glorioso. Hermanos, aprendamos y conozcamos las glorias del cielo, las glorias que el Señor ha dado a un grupo de hombres que buscan su rostro. Aleluya. Alabasai. Oh sí, gloria. Santo es el nombre de Jesús. Qué bondad tan grande. Qué hermosura, la cual no tiene nadie sino su pueblo. La autoridad tan grande, hermano, que tenemos desatar en la tierra y será atado en el cielo, desatado en el cielo. ¿Quién tiene esa autoridad? Sino solamente nosotros, su pueblo glorioso, su pueblo precioso. Os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya, aleluya. Santo, santo es el nombre de Jesús. Escuche, hermano amado, usted no es cualquier cosa. Usted es algo especial en las manos de mi Cristo. Usted y yo somos llamados. Aparte, somos un grupo especial y se nos ha dado autoridad. Otra vez os digo, dice el versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Oh, qué gran bendición, amados hermanos, qué poder inigualable, qué preciosas promesas, qué autoridad tan tremenda. Hermanos, hijos somos del Altísimo. Por ignorancia algunos, por desconocer esto que estamos hablando aquí en esta tarde, se apartan del cuerpo de mi Cristo. Pero cuando el Señor nos mandó a amarnos, nos dice que el amor, oiga bien, el amor no solo es un sentimiento o una preferencia, es
como uno lo hace y se relaciona con otros. Esa relación gloriosa, esa relación de hermano, esa relación de hijos. Es una decisión, un compromiso, una manera de ser con nuestros hermanos. Por eso el Señor nos dice claramente que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nos comportamos amorosamente los unos con los otros. Hermanos, cismas, disputas, críticas mordaces y difamación. ¿Qué es difamar? Es decir la verdad de alguien, pero con el ánimo de rebajarlo, de pisotearlo. Todo esto es contrario al Espíritu de mi Dios, soberano y santo. Así que su amor es un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor constante, un amor espontáneo que vela por los mejores intereses de ese ser amado, o sea, su iglesia. Usted y yo, todos en el mundo, que de tal manera Él nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él nos manda que nos amemos como Él nos ha amado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ese amor único, ese amor perfecto de nuestro Dios, dado a una iglesia preciosa en este mundo. No hay ningún poder humano, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, óigase bien, nos puede apartar del amor del Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? No, nada nos apartará. Y dice el apóstol en Romanos capítulo 8 versículo 38: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Alabanzas. Y a la sica la maizata, linda samba la tushaya. Qué precioso amor, qué grandeza, qué protección. No hay disculpa para nadie. Si Él, hermanos, venció y nos ha entregado esa victoria a los pies de la iglesia, como templo de Dios que somos, como la esposa del Cordero que somos. Hermanos, somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor Jesucristo.
Y si en este momento hay algún hermano o hermana que me está escuchando, voy a orar por usted. Voy a invocar el nombre de Jesús por todos aquellos hermanos que por A o por B motivo se han apartado del amor del Señor Jesucristo, que no han vuelto a la iglesia, que no se reúnen con sus hermanos a adorar, a glorificar, a exaltar la grandeza de aquel que vive y permanece para siempre. Voy a permitirme invocar el nombre de Jesús. Todos los hermanos en el mundo, donde quiera que se encuentre ese comité poderosísimo, ese comité glorioso de intercesión, que oramos constantemente los unos por los otros y que somos sanados, que estas promesas de mi Señor Jesucristo se cumplen al pie de la letra para todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito y alabado y glorificado y exaltado el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Únanse, hermanos, unámonos en este momento por todos los que se han apartado, por todos los que por alguna causa, fuere cual fuere la causa, te has alejado del cuerpo, te has ido del Señor. En este momento tomo autoridad en el nombre de Jesús. Me dispongo a ordenar en el nombre de Jesús que toda malicia espiritual, que toda cosa contraria a la voluntad del Señor Jesucristo la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, y echo fuera toda voluntad contraria. Ordeno fe, ordeno poder en el nombre de Jesús sobre todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero, donde quiera que usted se encuentre, y le ordeno vuelva a los pies de Jesús. Con autoridad se lo digo, en el nombre del Señor Jesucristo reprendo todo espíritu contrario a la voluntad de Jesucristo. Ordeno santidad, ordeno obediencia. En el Espíritu Santo lo digo, y en el nombre de Jesús, venga a los pies del Señor Jesús. Espero su llamada al 310-849-8777 en Colombia, Cali, Colombia. Ordeno, repito, en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo regrese de nuevo a los pies de Jesús, con toda autoridad, en el nombre de Jesús. Todos los enfermos que hayan allá a la distancia, donde quiera que se encuentren, en los hospitales, en las clínicas, en los centros hospitalarios, los que están en las cárceles, batallones del ejército, cuarteles de policía, en el nombre de Jesús hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Ordeno sanidad, ordeno entrega a Jesús, espíritus contritos y corazones humillados a la presencia de Jesucristo. Amén y amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Radio La Voz de la Verdad. Cristo vino y su fuego se llevó. No hay remedio
Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.